2026. Y estamos entonces en el avance de nuestra asignatura y vamos a coordinar algunos aspectos. Curso, el día sábado, ¿hasta qué hora pasan clases? ¿Cuál es su horario? ¿Hasta qué hora tienen a mediodía, a las 11? No sé. Puede llegar a variar, doctor, porque cada uno tiene la asignación de Aymara. En pocas palabras, en Aymara de 10:30 a 1:30. De chino e inglés suele ser de 9 a 12. A 12. Y el otro es hasta 1:30. Muy bien, entonces quedemos de una vez. Quedemos de una vez, queridos jóvenes, ya tenemos instrucciones de evaluación y se va a hacer en sábado y domingo. Así que he visto la opción de que sea el día sábado. Adelante, tiene la palabra. Licenciado, el día sábado ya tenemos programado un examen con el doctor Mallea. ¿A qué hora? Nos dijeron, normalmente dijo que a las 2 de la tarde se iba a dar el examen, junto con otros paralelos más. Ah, van a dar varios paralelos. Muy bien, entonces quedaremos el día sábado a las 4 de la tarde conmigo. ¿Hay oposición a que sea el sábado a las 4 de la tarde? Vuelvo a preguntar al curso, ¿hay oposición de que el examen sea el sábado a las 4 de la tarde? No, Lice. Muy bien, entonces quedamos el sábado a las 4 de la tarde el primer parcial. Ya estamos sobrecargados, más que yo ustedes, ¿no? Eso. Y al final de la clase vamos a repetir también esto para quienes recién se están enlazando. El primer parcial lo vamos a dar el sábado a las 4 de la tarde en la facultad. El aula voy a verificar que sea nuestra misma aula, pero eso va a depender de las autoridades. Puede ser que sea nuestra aula, puede ser que nos den otra aula, eso no puedo aseverar. Sin embargo, sí tenemos la orden desde arriba, desde rectorado, ¿cómo es? En consejo universitario, se han aprobado que los exámenes puedan ser sábados y domingos. De hecho, yo ayer domingo he tomado una evaluación en otro paralelo, he tomado de 10 a 12, dos paralelos, y el día sábado también he evaluado para la carrera de ciencia política. O sea, estamos cumpliendo la instrucción, y claro, con ustedes no habíamos quedado el otro día porque no había la autorización, y sin embargo ahora sí. El sábado a las 16, por favor, el examen primer parcial de la asignatura. Licenciado, el día domingo, por favor, según el comunicado, tengo entendido que podríamos coordinar con ustedes los docentes y podríamos dar el día domingo o sábado. Y dado que este sábado tenemos un examen con otra materia, no sé si podríamos trasladarlo al día domingo, por favor. Yo debería decir que 4 exámenes al día en curso regular. Para mí no es ninguna novedad que un estudiante pueda dar hasta 4 exámenes. Sin embargo, a pedido del estudiante, queda abierto que podamos dar el domingo, con la siguiente recomendación. El domingo únicamente está abierta la facultad de 9 a 12. 12 definitivamente lo cierran. Ayer 12 menos 10 ya nos estaban presionando para cerrar, así que 12 menos 5 hemos recogido exámenes, 12 en punto de la aula entregada, por instrucciones de seguridad máximo hasta las 12. Entonces, podríamos dar, ¿qué les parece el día domingo a las 10 de la mañana? No sé si están de acuerdo. Estaría perfecto. Perfecto. No pasamos ninguna materia además los domingos. No pasan ninguna materia. Muy bien, entonces el domingo a las 10 de la mañana, estamos reprogramando. Domingo 10 de la mañana, por favor sean puntuales, porque había sabido operar de la siguiente manera. Yo no sabía. No está abierta plenamente la facultad, no había estado abierta plenamente la facultad ni el sábado en la tarde ni el domingo en la mañana, sino lo que hacen es encolumnarse los estudiantes. Por ejemplo, ayer mi curso fue encolumnado hacia abajo, porque había otro curso encolumnado hacia arriba, creo que era de procedimiento penal, algo por ahí, no sé de qué materia, y sobre ellos inclusive otra tercera fila había detrás de ellos que era para la materia de seguridad social. Ignoro quiénes son sus profesores, pero no había sido que está abierta las puertas y uno ingresa al aula, no había sido así. Entonces, se dice, digamos, va a ser el domingo a las 10 y hay que estar a las 10 menos tantos, ¿no? 10 menos 10, 10 menos 5, porque 10 en punto ya comenzamos a ingresar máximo hasta las 10 y 5.
A las 10:05 ya los policías lo cierran y está formando otro curso. Así había sabido operar. Yo también por primera vez que he tomado, bueno, después de mucho tiempo he tomado domingo. En la pandemia he tomado domingo y he tomado en el monobloc, pero no sabía que estaba operando la facultad de esa manera. Entonces, recomendación, estar puntual el domingo a las 10 de la mañana, ¿ya? Esa recomendación únicamente va a ser la primera evaluación. Todos, por favor, tomar nota. El domingo, 10 de la mañana. Y en este momento tengo 86 estudiantes enlazados. Sin embargo, tengo inscritos 99 o 100, no me acuerdo el número exacto de inscritos que tengo. Y yo sé que van a aparecer ese día 101.000.000.000 de personas que no han venido, muchos de ellos. Yo lo siento mucho, avanzamos materia. Hemos estado en el análisis del pensamiento griego. Y bueno, ahora comenzamos el tema número 8. Es el Renacimiento, Maquiavelo. Bien, comencemos. Cerremos la etapa. El pensamiento escolástico griego, porque todas las corrientes del pensamiento político griego, Sócrates, Platón y Aristóteles, particularmente Aristóteles, han marcado el dogma que se va a ir a enseñar durante toda la etapa de la Iglesia romana. Dogmas que no admitían otra verdad, no admitían ningún otro cuestionamiento, sino que eran así, se imponían y a veces con el tiempo, vamos a ver, incluso mediante la tortura, mediante la ejecución de personas que pensaban de manera distinta, pues esta escuela escolástica, quiere decir, así es la escuela y así debe ser. Miren cuán rígidos eran los escolásticos. Entonces, mantenían un pensamiento político griego, del cual basaban y justificaban la existencia en las ideas de Platón y Aristóteles de gobiernos ideales y gobiernos reales. De ahí va a surgir un concepto interesante que acuña el papado. A la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma propiamente dicha, se establece una nueva corriente. En realidad, Roma no desaparece, sino se transforma, porque ahora Roma se va a considerar como la autoridad que reconoce a los demás reinos. Como se fractura Europa entera, porque ya no hay imperio romano, y cuando no hay un imperio grande, es como un plato que se lo lanza, ¿no? ¡Plaf! Se hacen pedacitos. De la misma manera, se convierten en feudos, y cada pedacito de ese plato, gran plato roto que era el imperio romano, constituye un propio reino. La pregunta es, ¿quién le otorga legitimidad y valor a cada rey de ese reino? Porque como en todo lado, habían peleas para la sucesión. La reina quería ser, el hijo mayor quería ser, y no crean que se llevaban amistosamente. Habían guerras por sucesión en distintas partes, eran muy sangrientas las guerras de sucesión. Hoy mismo los juicios de sucesión hereditaria pasan porque hermanos contra hermanos pelean, padre contra hijo, todo un problema por la herencia. Y no crean que un trono no era digno de pelea también de herencia. Entonces las guerras por sucesión se hicieron en todos los feudos que acompañaron a este momento de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo VIII. Entonces cae el Imperio Romano de Occidente y se fragmenta toda Europa, pero hay alguien que les reconoce. ¿Quién será? El papado. Roma se convierte ahora ya no en un poder real, el Imperio Romano. No, ahora se convierte en el poder divino, el poder ideal. Ajá. El poder de poder reconocer a los demás su dominio real. De ahí viene la realeza. Entonces hay un dominio religioso de la fe, es el dominio que le justifica la existencia a todo rey. ¿De dónde viene su poder? Porque Dios ha encomendado a que sea el rey, la realeza en la tierra. De ahí viene. ¿Y quién le otorga esa credencial? Ni nada más ni nada menos que el papado. El papado. Roma se convierte en el papado. Por eso es que el Vaticano hoy tiene sede en Roma. Es el poder que se ha mimetizado, que se ha camuflado y se ha convertido en un poder tras el poder y tras su caída material. De Roma solamente queda el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, del cual vamos a hablar luego. Pero estamos en este momento en el poder, entre el poder divino
de la Iglesia Católica, el papado, y el poder real de cada uno de estos feudos, reyes feudales, pedacitos convertidos en reyes. Y el que les otorgaba ese reconocimiento, obviamente, había mucha corrupción en el papado. No sé si sigue habiendo. Pero en ese momento era directamente quien pagaba más o daba más créditos, tributos al papado, era el que recibía el reconocimiento. Tenga o no tenga derecho, era eso lo mínimo que contaba. Lo importante es tener la venia papal. Juan es el sucesor del trono de Florencia. ¿Por qué? Porque el Papa lo dice. Y listo, se acaba cualquier otra discusión porque la venia papal era otorgada por la Iglesia Católica. Entonces, ante la caída del Imperio Romano de Occidente, comenzó a ocurrir ese fenómeno. Y Roma, la Iglesia Católica, comenzó a acumular muchísima riqueza y poder, tanto así que comenzaron las cruzadas, ¿no? Estamos en el siglo VIII, 2 siglos después, entre el siglo IX y XI, la misma Roma decide lanzar unas campañas de guerra contra los musulmanes. Sí, contra los musulmanes se lanzan y cometen atrocidades con el presunto argumento de recuperar el Santo Sepulcro, que en realidad no existía, pero era una idea de llegar hasta Jerusalén para someter a los musulmanes, a todos los habitantes de esa zona, les daba muerte y, bueno, siendo una guerra de tan larga data, siglos, los musulmanes también hicieron su propia contraofensiva, ¿no? Y, bueno, no olviden que los musulmanes también eran grandes navegantes. Básicamente son descendientes de los fenicios en algunos sectores del norte de África, y el problema era el control del mar Mediterráneo. Pero estamos todavía en el poder divino, en el poder del papado. ¿Quién les otorgó el poder? Nadie. Fue simplemente un consenso de que haya una autoridad que reconozca quién va a ser rey y quién no va a ser rey. No solamente de un reino, de todos los reinos. Así que si alguien no contaba con el reconocimiento divino, pues los demás aliados sí reconocidos tenían el deber de salir en defensa del papado, porque con ello también estaban jugando su propio orden sucesorio, su propia legitimidad en el reino, en el ejercicio del poder público. Esa era la figura que actuaba para ese momento. Ahora, ideas como el bien común que nos dice y es lo que busca, ¿no? El hombre es un ser social, busca el bien común. Eso es Aristóteles. Y Aristóteles entonces es la base del pensamiento de la Iglesia Católica para el sometimiento doctrinal de todos los sectores europeos que estaban bajo el yugo del feudalismo. Se establece una nueva forma de economía, el feudalismo, ya que existían reyes en diferentes sectores. Estos a su vez tenían personas que dependían de él, pero que también ejercían mando. Entonces, todo esto era la realeza. Los títulos nobiliarios eran nobles, nobiliario viene, ¿no? De nobles. Eran diferentes grados que tenían. Reyes, príncipes, duques, marqueses, condes. Una estructura que en realidad lo que les permitía era controlar sectores de tierra, porque el dominio, el poder económico principal durante el feudalismo es el manejo de la tierra. Entonces, para ellos, el buen gobierno, según ellos, Aristóteles, el buen gobierno, y luego vendrán Agustín de Tagaste, San Agustín, y luego Tomás de Aquino, Santo Tomás, ambos siguen el mismo lineamiento escolástico de la Iglesia Católica. Me atrevo a decir que hasta ahora las corrientes democristianas, que aún mantienen una corriente bastante apegada de los dogmas católicos aristotélicos, incluyendo un grupo fanático. Cuando he estado de docente en la Católica hace bastante tiempo, había un grupo que bueno, no todos entraban, todos sabíamos, pero no todos entraban. Ese grupo selecto se llama Opus Dei. Un grupo que son radicales en la defensa de lo católico, realmente son radicales, varones y mujeres absolutamente radicales y que tachan de ignorancia cualquier otro concepto que no sea el concepto escolástico
de la Iglesia Católica. No sé si sigue vigente ese grupo. Cuando yo he sido profesor y hace buenos años había ese grupo y bueno, uno no se metía con ellos porque ellos sí tienen una forma bien distinta de pensar. Son absolutamente convencidos, diríamos, son trotskistas de derecha, si podemos llamar así, ¿no? Personas así. Pero bueno, no hubieran tenido, sin embargo, estos grupos sustento si no seguían a pie juntillas el que un grupo selecto de la sociedad debe gobernar al estilo de Politea, que lo deben hacer mediante repúblicas o monarquías controladas, que tiene que difundirse un solo conocimiento que es el verdadero. Pero ¿cuál es el conocimiento verdadero? Y ahí surge el tema. Cualquier conocimiento distinto al de la Iglesia Católica era conocimiento prohibido, no solo prohibido, sino castigado. Se llamaba el dogma de la Iglesia Católica. Y cualquiera que iba contra el dogma de la Iglesia Católica, si Dios ha creado a la Tierra es porque sea el centro del universo. Entonces el Sol y la Luna giran en torno a la Tierra. Ese era un concepto que ellos tenían. El centro de todo era la Tierra y el centro de todo era el hombre creado por Dios. Cualquier concepto que a Galileo se le ocurría decir, pero se mueve. No, nada, usted es un terrorista, usted no puede estar contra el dogma de la Iglesia Católica, y era o castigado con la muerte o era castigado hasta que se arrepienta. Muchos de ellos han tenido que pasar por el tormento, pero de verdad, ¿no? El tormento que significa un castigo, la verdadera prueba de fuego. Si sobrevive al fuego es porque era inocente. Si muere con el fuego es porque es parte de la cultura de Satanás y cosas así propias de la Iglesia Católica. Además que, siendo el grupo selecto el único autorizado para gobernar, entonces eran también los únicos que tenían autorización para conocer. Interesante concepto, ¿no? Si son los únicos autorizados para gobernar, también son los únicos autorizados para conocer. ¿Qué significa? Que el conocimiento solo estaba reservado a grupos privilegiados de la nobleza, no toda la nobleza, sino sectores de la nobleza y sectores del alto clero, del alto clero de la Iglesia Católica. Y por ello se impuso durante todo este tiempo, desde las cruzadas hasta prácticamente la caída del Imperio Otomano, de Constantinopla, de Oriente. Hasta ese momento se ha mantenido el oscurantismo, así se llamaba, oscurantismo. Casi 1000 años en que el ser humano no podía pensar sino estar doblegado a los dogmas de la Iglesia Católica. Tenías que estar doblegado. ¿Y qué planteaba básicamente? Que tú tienes que ser pobre en la tierra como habitante, y todo tu trabajo debe ir a la contribución de la Iglesia, porque cuanto más contribuyas a la Iglesia, más feliz vas a ser en la otra vida. Cuanto más pobre seas acá, más feliz vas a ser en la otra vida. Acumular riqueza, según ellos, era egoísmo, era una serie de pecados que no podía tolerarse por la Iglesia Católica, porque la única que podía administrar esa riqueza era la Iglesia Católica. Básicamente justificaba su forma de imposición a la sociedad durante toda esta etapa de los dogmas de la Iglesia Católica, que es desde la caída del Imperio Romano de Occidente, las cruzadas y la imposición de esta doctrina en que solamente el grupo selecto, al estilo aristotélico, ¿no? Solo un grupo selecto debe gobernar. Ahora el problema es, ¿quién es el grupo selecto? Ellos, ¿no? Los que gobiernan eran el grupo selecto. No importa que hayan sido viciosos, borrachos, violadores, ladrones, corruptos, no importa. Eran el grupo selecto que debía manejar la sociedad. ¿Y el reconocimiento quién lo daba? Lo daba la venia papal. Y para eso estaba la venia papal, para que sea la encargada de decir quién va a ser la autoridad y quién deja de ser o no es autoridad. Si alguien se ponía rebelde contra la Iglesia Católica, inmediatamente se le quitaba la venia papal, se reconocía otro rey, y si se oponía a él, venían todos los ejércitos reconocidos por la Iglesia Católica para dar fin con el revoltoso. Bien, así estaba organizada la sociedad después de la caída del Imperio Romano de Occidente. El oscurantismo, no se podía pensar, no se podía creer en absolutamente nada
que no sean los dogmas de la Iglesia Católica, siguiendo a pie juntillas conceptos aristotélicos. Para ellos Aristóteles es lo máximo. Para esta corriente de Tomás de Aquino, Santo Tomás, y Agustín de Tagaste, San Agustín, esas son los lineamientos que debe seguir una Iglesia católica, y debiera ser fielmente y de manera mansa. La sociedad debería responder con la cabeza gacha. Trabajar y trabajar, ser pobres, porque en el futuro, cuando te mueras, vas a llegar al reino de los cielos y vas a vivir muy bien. Esa era la idea que tenía. Y bueno, casi 1000 años de oscurantismo y de falta de conocimiento. Pero algo va a pasar. Incluso la misma naturaleza nos lo dice. Por más que muchas veces se pueda... ¿Han visto la película Wall-E? A ver si alguien nos puede narrar. Hace ya tiempo he dado la película Wall-E, que era de un robot. ¿Se acuerdan? Sí, sí, doctor. Trataba de cómo perdón, doctor. Digo, licenciado. ¿Cómo era Wall-E? A ver si nos puedes narrar. Bueno, creo que se centraba una película en un futuro, no posapocalíptico, ¿no? Pero sino en un mundo que ya no se habitaba por seres humanos, porque ya la Tierra estaba bastante deteriorada y la opción principal de los seres humanos era migrar hacia el espacio. La trama principal de la película se basa en un robot que está programado para limpiar la Tierra. Pero bueno, al intento de todo esto, en medio de su labor se encuentra con una planta. Esta planta, pues creo que simboliza como una esperanza para que la humanidad pueda regresar a la Tierra. Y bueno, prácticamente en eso se basa la trama, licenciado, ya que, bueno, de la película en sí, bueno, después se enfrasca en que esa planta es la causante de que los seres humanos puedan regresar a la Tierra y asimismo volver a repoblarla, por así decirlo. Ya, muchas gracias. La planta, ¿no? ¿Y qué pasa? Tanto había contaminado el ser humano su planeta que tenía que vivir en los alrededores, en el espacio, esperando de que algún momento la Tierra nuevamente sea habitable. Esa es la descripción de la película. Pero la planta, ¿qué nos indica? Que puede volver la vida. Y es justamente eso lo que ha sucedido tras el oscurantismo que ha implantado la Iglesia Católica. Tras el oscurantismo era prohibido conocer, era solamente los grupos selectos de la nobleza, ni siquiera toda la nobleza. Había muchos reyes que no sabían leer y escribir, había muchos reyes que necesitaban de un asesor al lado para definir, y ese asesor al lado no podía ser otro que era autorizado por el papado. Y el alto clero, que era el único que podía leer y escribir, era absolutamente prohibido para la sociedad, para la gente, ni siquiera de clase alta, la clase de alta selecta, poder acceder al conocimiento. Pero ahí justamente va el renacimiento. Vuelve a nacer el conocimiento. Y el conocimiento vuelve a nacer. Sí, esa es la esperanza que además tenemos todos los profesores internamente, ¿no? Que de entre tantas plantitas que vamos a tener como estudiantes, algunos de ellos puedan tener conocimiento y ver la verdadera luz de la sabiduría. Muy pocos lo van a hacer, como en la película Wall-E. De tanto que se ha esperado apenas un brote de una pequeña plantita, y en la sociedad ocurre exactamente lo mismo. Tras casi 1000 años de dominio del oscurantismo, fíjense qué ocurría ya en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto. ¿Se conocía la electricidad? Sí, se conocía la electricidad. ¿Se conocía la máquina a vapor? Se conocía. ¿Se conocía la rueda? Sí, se conocía. ¿Se conocían cronómetros así al detalle? Sí, se los conocía. ¿Se conocía el cálculo diferencial? Se lo conocía. ¿Se conocía la física? Se la conocía, sino como han hecho las pirámides. Sí, se conocía bastante. Y ese conocimiento, sin embargo, se lo ha quemado, se lo ha perdido y se lo ha ocultado intencionalmente por el oscurantismo. Sí, pero el conocimiento, así como la plantita que nos dice la película Wall-E, va a volver a nacer. No hay la opresión que puede esconder por siempre el conocimiento. El conocimiento va a volver a renacer, y justamente a esta etapa se le llama el renacimiento. ¿El renacimiento de qué? Renacimiento de la cultura,
del conocimiento. Cuando los romanos, la Iglesia Católica toma el conocimiento perdido, perdido ahora y ese momento vigente, sucedía que incendiaron no solo una, casi todas las bibliotecas conocidas del mundo. Sí, pero principalmente la que más duele a la humanidad es la Biblioteca de Alejandría. Sí, de Alejandría, allá en el Imperio Romano de Oriente. Queman el conocimiento, intencionalmente incendian. Es equiparable que hoy le pongamos un virus a nuestro mayor conocimiento, a un internet así, pero lo destrocemos, desaparece WhatsApp, desaparece todo y cosas así. Entonces, ocurre aquello. Permítame un minutito, por favor. Bien, como decíamos, en esta época desaparece el conocimiento, o no desaparece del todo, porque con el tiempo va a volver el conocimiento, como la vida, van a volver, así como la plantita del Wally, el renacimiento marca una diferencia y va a comenzar la caída de lo que es este régimen oprobioso de la humanidad, del feudalismo, del oscurantismo. Aunque no hay personas que lo aceptan, ¿no? No, la libertad, ¿para qué? Dicen. La libertad tiene que ir acompañada con disciplina también. Pero era demasiada dictadura del conocimiento que ejercía la Iglesia Católica y los diferentes reinos, además acompañado con múltiple corrupción. No crean que el papado era algo transparente, algo benévolo para la sociedad. No, era algo absolutamente corrupto. Sí, los papas eran asesinos, violadores, alcohólicos, había de todo. Y también se envenenaban y mataban entre ellos, los obispos, los cardenales, para llegar a cargos mayores en la jerarquía de la iglesia. Era realmente algo muy, muy, muy real lo que existía en ese marco de la corrupción. Si hacemos cuentas, la mayoría de los papas, pero la inmensa mayoría, estamos hablando de un 80%, quizás más de los papas de la humanidad, han sido de origen italiano. ¿Por qué? Porque la vieja Roma se ha reciclado y se ha convertido en la iglesia del Vaticano en la actualidad. Pero bueno, el Renacimiento va a marcar un cuestionamiento, pero el Renacimiento no va a llegar solo. El Renacimiento va a llegar con muchos elementos históricos que trazan la caída del feudalismo. No ha sido fácil que caiga. ¿Cómo va a caer semejante estructura que tenía? Para comenzar, en 1453, se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla.
Ya siglos antes se dividió el manejo del mar Mediterráneo entero entre Roma, la capital tradicional, Italia, y la otra capital del Imperio Romano, que era Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, que era en realidad Constantinopla, Turquía. Esa región es el acceso hacia el Asia Menor y Asia Mayor. Las mercaderías eran controladas por esa gran vía que era el mar Mediterráneo, que es una especie de salchicha que les dije, ¿no? Echada, y a un polo entonces estaba el Imperio Romano de Occidente, a la izquierda, y el Imperio Romano de Oriente, a la derecha, que permitía además el acceso a las mercaderías del Asia Menor, Asia Mayor y del norte de África. Así de importante era el manejo, por eso tenían otra capital que era Constantinopla, y que tras el asedio del Imperio Otomano, en este caso los turcos, Mehmed II era el que ha ocasionado la caída del Imperio Romano de Oriente. Cae Constantinopla, es destruida Constantinopla, y bueno, ante la destrucción se implanta un nuevo orden. Los musulmanes toman ese sector del control, 1453, y entonces el mar Mediterráneo a partir de ese momento está absolutamente dominado por los musulmanes, los turcos. Ya no era posible la navegación en el mar Mediterráneo y no era posible también tener contacto fácil con las mercaderías que se traían del Oriente Mayor, es decir, del lejano Oriente, de China, de la India. La seda, las telas finas, la pimienta, las diferentes especies, la canela y las demás, ya no tenían posibilidad de tener trayecto hacia Europa. En Europa no crecen esto, el clima tropical del Asia Mayor, un clima monzónico, muy parecido al del amazónico, ¿no? Acá caliente, selvático, húmedo. Pues con eso es el clima propicio para la crecida de estos elementos, que bueno, Europa es fría y además fría por época. En verano es súper caliente, llegan a los 35 grados, y en invierno llegan al opuesto, 35 grados negativos. Entonces, bueno, ellos necesitaban de esta producción, pero a la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, 1453, está cerrada esa vía, y entonces se encarecen los productos. Claro que llegan, como en los bloqueos, ¿no? Llega, pero ¿qué ocurre cuando hay bloqueos? ¿Los precios son altos o bajos, Curso? Altos y se especula. Exactamente lo mismo les ocurría a los europeos ante la toma, llamémosle el bloqueo, del acceso hacia el Asia Mayor y el control del mar Mediterráneo, que eran las grandes carreteras bloqueadas, tomadas esta vez por los musulmanes. Esto significaba que podían ellos, ante tanto precio, la necesidad de buscar otras rutas de navegación, más otra cosa. Desde la contraofensiva que se tuvo ante las cruzadas del papado, los musulmanes también tomaron el Mediterráneo, cayó Constantinopla, y durante 7 siglos ya estuvo tomada España, por ejemplo, la península ibérica, España, Portugal y parte de Francia, fueron una colonia musulmana durante 700 años. Al-Andalus se llamaba, no se llamaba España, ni mucho menos, no. Entonces era parte de su territorio, 700 años no es poco, harto. Pero yo no pierdo jamás la esperanza de recuperar el mar. Los chilenos, ¿cuánto tienen? 140 y tantos años de toma del litoral boliviano. Por favor, los musulmanes han esperado 7 siglos. Los españoles han esperado, los europeos 7 siglos. Y los han expulsado luego a los musulmanes. Pero eso va a ocurrir por guerras, por privaciones que han tenido que tener ante los precios elevados, la carestía y la especulación de los productos del Asia Mayor. Así que el segundo hecho, el primer hecho para la constitución del Renacimiento, obviamente, es la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453. El segundo hecho viene casi 40 años después, 1492. ¿Qué sucedió en 1492, Curso? Descubrimiento de América, licenciado. Muy bien. Bueno, hay una misión contratada por los esposos católicos, reyes católicos,
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Los reyes católicos, ambos católicos. Y entonces, como el mar estaba bloqueado, el mar Mediterráneo, y era muy difícil el acceso a las mercaderías de Oriente, eran muy caras sinceramente, y ellos necesitaban para múltiples propósitos, justamente por su clima cambiante en Europa. Hay épocas de alta calor y épocas de alto frío. Entonces, principalmente la época de alto frío, necesitaban acumular alimento. Y lo único que les permitía conservar era la sal y la pimienta. Pero la pimienta no la tenían que traerla desde el lejano oriente y no podían. Y fíjense cuánta carestía han debido pasar en los europeos. ¿Cuál fue la solución? Contratar a un navegante italiano, era de Génova. Entonces, desde el puerto de Génova llega el navegante Cristóbal Colón, un almirante, un marinero totalmente experimentado, y al parecer que ya conocía mapas sobre la ruta hacia las Indias Occidentales, así le llamaban, y acepta la reina, principalmente Isabel de Castilla, Isabel la católica le dicen, ¿no? Ella es la que autoriza que se haga a la mar una expedición que, partiendo del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, arribe prácticamente sin conocer hasta lo que hoy conocemos San Salvador, la isla de San Salvador, El Salvador. Hasta ahí llegan las naves, siguiendo rutas de navegación desconocidas, y agosto, septiembre, octubre, entonces más de 2 meses de navegación, y a punto de insubordinarse, de amotinarse la tripulación, llegan hasta dar con lo que luego se va a llamar América. Ahora, ¿Colón tenía la misión de conquistar América, sí o no? ¿Conquistar América buscaba Colón, sí o no? No, licenciado. No. Buscaba, ¿Qué buscaba? ¿Cuál era el objetivo? buscaba una ruta alternativa a las Indias porque querían ver si podría haber otra ruta tal vez más corta para traer las especias que venían del Medio Oriente. Entonces, como no ha podido hacerlo, ha descubierto América accidentalmente. Accidentalmente, esa es la palabra, ¿no? No buscaba una ruta más corta, sino una ruta, porque el mar Mediterráneo estaba bloqueado desde la caída de Constantinopla y estaba tomada por los musulmanes. Entonces no se podía el acceso y tenía que buscar otra ruta que no se sabía si era larga o corta, no se sabía, era desconocido para los europeos. Bueno, se indica que sí ya conocían algunos europeos estas rutas, pero estamos hablando de lo oficial. Estamos hablando de Cristóbal Colón llegando el 12 de octubre de 1492 hasta las islas de San Salvador, llega a El Salvador, por eso es nombre, El Salvador, le salva la vida en realidad, ¿no? A Colón, y él piensa haber descubierto una ruta de navegación a las Indias Occidentales, se pensaba, ¿no? Y bueno, no era así, no es que se ha descubierto una ruta de navegación a las islas occidentales, sino que ya luego, muchos años después, unos 30 años después, recién se dirá, no es una isla, no son Indias occidentales, es un nuevo continente. No a Colón, sino al que ha dibujado, el mapa y ha circunnavegado también, o ha tenido conocimiento de la circunnavegación, porque Magallanes y otros, Balboa, han tenido navegación, y también los portugueses, al final se dan cuenta de que no era una nueva isla o no era una ruta a las Indias occidentales, sino que era un nuevo continente. De ahí el nombre a los habitantes, les dan indios, les dicen, ¿no? Porque los confunden con los habitantes de la India. Ese es el tema. Y hasta ahora queda, ¿no? Hasta que queda como insulto. Bueno, en todo caso, el segundo hecho que nos va a abrir hacia el Renacimiento es el descubrimiento de América. Bueno, estamos viendo que el descubrimiento de América va a permitir otra cosa. Ya hemos visto que Colón no había sido un conquistador, sino es un descubridor. Entonces, ¿por qué atacan el monumento de Colón ahí en el Prado? Hay unas personas que se suben y le dan a martillazos, querían quebrar, me parece, el monumento, querían sacarle la cabeza, algo por ahí a Colón. Bueno, Colón no era un conquistador.
Colón era un descubridor. Ni siquiera era español, era italiano, era un marinero italiano contratado por los españoles para conocer una nueva ruta de navegación. Hasta ahí llega Colón. Colón no ha conquistado el imperio azteca, no ha conquistado el imperio de los incas, nada. Colón ha descubierto la nueva ruta y obviamente ha marcado el asentamiento de los europeos en el continente de lo que hoy se llama América. Nada más, esa fue la labor de Colón durante 3 viajes que ha tenido hacia el denominado Nuevo Mundo. Entonces, esa fue la labor, pero marca también que ahora se descubrieron nuevas rutas, pero nuevas tierras. ¿Quién reclama estas nuevas tierras? España. España y los países que navegan, también Portugal. Y miren hasta dónde llegaba la posibilidad de que la Iglesia Católica, el Vaticano, reconozca ambos descubrimientos. Bueno, con la parte del descubrimiento se queda España, pero también un buen pedazo de lo que hoy se llama Brasil es reconocido para la conquista de Portugal. ¿Y quién define eso? El Papa, la bula papal. Nuevamente el Vaticano metido en cuestiones de definición de derechos. Así de interesante era durante esta época. Pero estamos ante el renacimiento de la cultura, de las artes, de la política, de la matemática, de la ciencia, de la medicina, en fin, de todas las ramas del conocimiento que van a destruir la escuela escolástica tan ortodoxa de los dogmas católicos que había existido durante toda la etapa oscurantista, entonces del oscurantismo. Entonces estamos ante un nuevo hallazgo. ¿Qué va a permitir este hallazgo? ¿Cuál sería el efecto natural de la escuela, más bien el efecto natural económico del descubrimiento de América? Que España se ve beneficiada con grandes riquezas porque luego Hernán Cortés y Francisco Pizarro van a dominar a los imperios azteca y uno en el caso de Cortés y al imperio incaico en el caso de Pizarro. Los doblegan porque aprovechan las guerras internas que tenía. Internamente el incario pues no era bien aceptado por todos, era una dictadura. Y qué mejor no aceptar, por ejemplo, en el lado incaico, y guiar a los españoles para que capturen a los gobernantes incas, en este caso Atahualpa, que internamente también estaban en guerra. ¿Una guerra de qué? De sucesión. Para variar, una guerra para quién ser el verdadero heredero del trono. Estaban en guerra entre los medios hermanos Huáscar y Atahualpa. Logra la victoria Atahualpa, mata a su hermano, a su medio hermano Huáscar, y bueno, está tratando de gobernar desde Quito, porque Atahualpa estaba en Quito y Huáscar estaba en Cusco, y la guerra era por quién tiene el control y el dominio de todo el imperio. Y ahí llegan los españoles y se meten al medio de la guerra y contra los ejércitos derrotados y poblaciones sometidas logran capturar Atahualpa. ¿Qué creen? Que cómo han capturado a Atahualpa? ¿Que acaso tenían GPS, que es los españoles, para dar con Atahualpa y reunirse en Cajamarca? No, aprovecharon los actos de rebelión que existían, y también lo mismo ocurría en el imperio mexicano. Sí, con los aztecas, lo mismo. Estaban en guerra y los mismos tlaxcaltecas fueron los que guiaron a los españoles, fueron aliados de los españoles y dieron cuenta contra los aztecas, entre ellos también. Y al medio los españoles con la esperanza, los tlaxcaltecas, de que de una vez eliminen al gobernante Moctezuma para que puedan asumir ellos el control. En este otro caso, que dominen al gobernante Atahualpa. Entonces, la conquista se impuso porque permitió, no tanto así que fueron considerados dioses, o sí, al principio ha debido ser, pero luego se dieron cuenta que eran humanos migrantes de otros lados, y el propósito obviamente era político. Entonces fue así la situación. Bien, 10 tenemos una defensa de tesis en el PETAE. Están mandando ya el enlace. ¿Qué hora es? Es 10 menos 5. Entonces tenemos como 5 minutos más. A ver, curso lo siguiente. Voy a recomendar a los que han llegado tarde también. El examen lo vamos a dar el primer parcial el día domingo a las 10 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana en aula de la facultad. ¿Ya? Entonces vamos a dar este examen el día domingo a las 10 de la mañana. Eso quedamos, por favor, con el curso íntegro.
para que tomen conocimiento y sus previsiones. Ahora, hay un tal vez. Si las clases se reanudan normalmente esta semana, por decir, el miércoles ya tenemos clases normales o el jueves ya tenemos clases normales, entonces el examen lo daríamos el lunes, como hoy, dentro de una semana. No es feriado, ¿no? Creo que sí es feriado, licenciado. Sí, es el 21, es un día antes, es el Año Nuevo Andino Amazónico, Año Nuevo Aymara, y nada raro que lo traduzcan al día. Ah, no, pues estamos fijando mal, muchachos. El 21 es feriado, el 21 es domingo y nadie va a trabajar. Estamos en... ¿Quién me ha sugerido que sea el domingo? A ver, levante la mano. Hola. ¿Has visto esa diferencia? El domingo no se puede, va a estar cerrada la facultad porque además es doblemente, es 21 de junio y ese es el día de Año Nuevo Aymara, Año Nuevo Andino Amazónico y no van a estar los administrativos, eso sí, no van a estar, además que es feriado por determinación del mismo Ministerio del Trabajo y nada raro que el lunes también sea. No nos queda otra, jóvenes, que sea el sábado nomás, no nos queda otra opción. Licenciado, ¿y no le podríamos dar el viernes quizás para no tener el choque? No es día de clases, pues, el día viernes con ustedes. Además, que el rectorado solamente ha autorizado sábados y domingos. El rectorado y el Consejo Universitario han autorizado sábado y domingo. Y entiendo que en las demás facultades también están dando sábado y domingo. En la misma facultad estamos dando sábado y domingo. No me queda otra opción que sea el sábado, jóvenes. El sábado 20 de junio a las 16. No nos queda otra más, porque si hacemos el domingo va a estar cerrado. Y el día lunes también, porque es posible que se traslade el feriado del domingo al lunes, también va a estar cerrado. Entonces no podríamos dar ni siquiera el lunes y estaríamos rehuyéndole el examen ya prácticamente todo junio. Tiene que ser el sábado nomás. Licenciado, buen día. ¿No será posible que demos el 27? Es que va a ser mucho, 2 exámenes y son parciales, por favor. Ya te dije que no hago ningún problema. ¿Qué, les va a dar un derrame cerebral si dan 2 exámenes? Sí, licenciado. Ya, no quiero estar con cosas. No, lo vamos a reprogramar según vengan los acontecimientos, mejor. Queda la opción de que sea el 27, queda la opción, no estamos cerrando. Pero es efectivo que no podemos dar el día domingo, porque va a estar cerrada la facultad, y el lunes es feriado, porque se va a trasladar del domingo al lunes. Entonces tampoco vamos